libro, así que vamos a Mateo capítulo 14, versículo 22. Gloria a Dios. Libro de Mateo, hermanos, capítulo 14, versículo número 22. Póngase de pie si lo tienen por allí y leemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leemos la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y dice Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Tomen sus asientos en esta tarde, por favor. Este pasaje, hermanos, que hemos leído es ya de todos muy conocido. Es de todos muy conocido, hermanos, en donde vemos a una persona quizás con un poco de duda. Entonces, hermanos, yo quiero que en esta tarde hablemos un poco sobre el tema enfocados en Jesús. Fíjese de que el hecho, hermanos, de estar enfocados, nosotros, el hecho de estar enfocados significa que vamos a estar, hermanos, directamente confiando nosotros en Jesús. Fíjese que quiero comenzar contándole algo que le pasó a una persona. Se estaba acercando el momento de que fuera a sacar su licencia para conducir, para manejar vehículo. Entonces esta persona, hermanos, llegó al lugar donde tenía que hacer una fila de unas cuantas personas para que le tocara su turno. Esta persona estaba nerviosa y quería ya hacer su examen porque ya quería salir de eso, porque quería tener ya su licencia para manejar. Entonces, llegó el turno de esta persona. Llegó el turno de esta persona y ella estaba enfocada que ella quería tener su licencia. Ese era el enfoque definitivamente de esta persona. Quería sacar su licencia. Entonces comenzó, llegó su turno, se subió al vehículo y dijeron: vaya, mire, va a dar una vuelta a esta manzana. Y dice que comenzó esta persona, comenzó a manejar, iba ahí la persona que le iba a juzgar todo, pues lo que ella hacía, si lo hacía bien, si lo hacía mal. Iba a estar allí la persona a la par de ella. Entonces dice que comenzó a manejar y dice de que todo iba bien, no atropelló a nadie, todas las personas pues iban normal, ella iba normal, y terminó de dar la vuelta. Y ya estaba feliz, estaba alegre, porque ya estaba finalizando su examen y porque ya le iban a dar su licencia. Entonces cuando ya estaba a punto de estacionarse, había un espacio pequeño, era el espacio pequeño y tenía que estacionarse ahí. Y comenzó a hacer la maniobra para estacionarse, y cuando ya estaba a punto de terminar de estacionarse, ya estaba feliz y vuelve a ver a la persona que está a la par.
y le dijo, todo lo hiciste bien, le dijo, pero se te olvidó un detalle, le dijo. No quitaste el freno de mano, en ningún momento lo quitaste. Así que no le vayas a decir a tu padre que hiciste el examen y que no quitaste el freno de mano. Entonces, porque le dice, mira, los frenos casi te acabaste todo. Así que no le vayas a decir a tu padre. Entonces, lo que le quiero dar a entender, hermano, con esto que le he contado, es de que muchas veces estamos enfocados, pero quizás no ponemos atención a los detalles. Quizás no ponemos, hermanos, atención a los detalles y nos desviamos del objetivo. Entonces, en esta tarde, hermanos, quiero que hablemos sobre el enfoque que nosotros como cristianos tenemos que tener en Cristo Jesús. Y para el primer punto, hermanos, quiero hablar sobre el primer punto será, Dios nos trajo hasta aquí. Hasta el lugar, hasta el momento, hasta la circunstancia, la situación a la que hemos llegado, Dios nos ha traído hacia este lugar. Vea lo que dice el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Los discípulos, hermanos, no fueron a la otra ribera porque ellos querían o de su propia voluntad. Fueron porque Jesús los había mandado a ellos a que se fueran adelante. Jesús, hermanos, estaba despidiendo, dice, a la multitud. Una multitud, hermanos, que versículos anteriores les había alimentado, les había dado un alimento espiritual y también un alimento físico, cuando fue la multiplicación de los panes. Entonces, Jesús, hermanos, estaba despidiendo a esta multitud. ¿Por qué estaba despidiendo a la multitud Jesús? Porque la gente no quería irse todavía. La gente estaba ansiosa, hermanos, de que Jesús les hablara y que les diera su palabra, porque ellos se llenaban de vida y de esperanza con la palabra de Jesús. Entonces, hermanos, dice el primer punto de que Dios nos trajo hasta aquí. No ha sido, hermanos, de su voluntad o de mi voluntad propia que estemos en el lugar que hoy estamos. Porque podríamos, hermanos, estar nosotros en lugares de tribulación, quizás en lugares de tinieblas. Quizás, hermanos, pasando una dificultad, pero estamos acá, hermanos, porque Dios nos ha traído hasta acá. Dice el libro de Hebreos, capítulo 10, 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vea, esa fe, hermanos, es la que nos mantiene a cada uno de nosotros en el lugar al que Dios nos ha traído. Dios, hermanos, ha sido bueno en su misericordia, que nos llamó de las tinieblas, dice su palabra, a su luz admirable. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros vamos en el camino y el enemigo utiliza cosas, hermanos, para querer distraernos a nosotros, para querer distraer a la iglesia. El enemigo, hermanos, trata de desgastarnos a nosotros como cristianos y de muchas maneras astutas lo hace. Mira, a veces nos pone distracciones, nos pone críticas, nos pone desilusiones, nos pone acusaciones el enemigo. ¿Para qué? Para querer desgastarnos a nosotros como cristianos y que en un momento nos distraigamos de aquel enfoque que tenemos en Cristo Jesús. Pero está, hermanos, en cada uno de nosotros que nos esforcemos porque el blanco de nosotros sea Cristo Jesús. Que el blanco de nosotros, hermanos, no se vea afectado por la dificultad, por el problema, por la situación o por lo que estemos pasando. Que nuestro blanco, hermanos, siga siendo, por sobre todas las cosas, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que a veces cuesta, sí, a veces cuesta. A veces cuesta porque a veces hay cosas, hermanos, las cuales se sale de nuestra mente quizás entenderlas. Pero por sobre todo, hermanos, nuestro blanco siempre debe ser Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Mire, los discípulos se fueron, ellos iban adelante. Jesús estaba despidiendo a la multitud. Verso 24, y la barca ya estaba en medio del mar. Los hombres ya iban en camino. Ya iban en camino, y dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar,
azotada por las olas porque el viento era contrario. Estaba en medio del mar y azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿No nos ha pasado, hermanos, a veces a nosotros de que estamos en un lugar y sentimos que estamos en medio del desierto, en medio de la tempestad, en medio de la angustia, en medio de la tribulación y no vemos una salida? Mire, estos hombres, hermanos, están padeciendo algo y ahora ellos se encuentran solos. Anteriormente habían pasado tempestades en el mar, pero allí estaba Jesús con ellos. Físicamente allí lo podían ver y ellos tenían tranquilidad porque allí estaba Jesús con ellos. Ahora se está presentando una situación diferente en la que Jesús físicamente no está con ellos. Están solitos ahí. ¿Qué quiere decir esto? A veces, hermanos, usted y yo podemos sentir palpablemente a Jesús con nosotros, pero hay situaciones, hermanos, en las que quizás no sentimos que Jesús está cerca de nosotros, pero sí lo está. A veces, hermanos, quizás parezca de que en la felicidad, de que en la alegría, hermanos, podemos sentir a Jesús que está con nosotros. Pero a veces pasan quizás momentos difíciles o tristes en los que decimos, Jesús, ¿y a dónde estás? ¿A dónde estás en este momento? Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios de que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. Vea, el Espíritu Santo, hermanos, le hizo sentir a Jesús de que los hombres que estaban con él estaban pasando una dificultad, estaban pasando un problema, estaban siendo azotados en aquel mar. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, le dice a Jesús cuando usted y yo estamos en dificultades también, cuando usted y yo estamos en problemas, cuando usted y yo estamos en una situación que no encontramos salida, cuando estamos en una situación, hermanos, en la que tenemos quizás una deuda y nosotros no vemos la salida de cómo pagarla, o cuando vemos quizás, hermanos, algo en lo que no vemos nosotros una claridad de qué es lo que pueda suceder para mejorar. Es allí, hermanos, donde el Espíritu Santo le dice a su Hijo de que nosotros estamos pasando una dificultad y Dios llega, hermanos, y está con nosotros. Entonces eso nos lleva al punto número 2, el cual dice, Dios nos envía, nos trae hasta acá y nos acompaña también. Vea qué bonito, Dios nos acompaña también, no nos manda a que nos vayamos solos. Dios, hermanos, también nos acompaña y va con nosotros. Y está con nosotros en la angustia, y está con nosotros en la tribulación. Y está con nosotros, hermanos, en aquel momento en el que nosotros decimos, Señor, ¿a dónde estás? Allí está Él con nosotros. Allí está, hermanos, al pendiente de nuestro bienestar, de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra alma. Allí está Jesús con cada uno de nosotros. Entonces, hermano, en este punto dice que Dios nos acompaña a cada uno de nosotros. En el libro de Jeremías, hermanos, 31:3 podemos ver donde dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Vea qué especial la palabra de Dios. Cuando dice que con amor eterno nos ha amado es porque va a estar con cada uno de nosotros todos nuestros días de vida. Dice, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Y qué puede haber en el mundo más especial que Dios nos prolongue la misericordia? Nada, eso es lo más especial. Eso es lo mejor que nosotros podemos tener en cada uno de nuestro ser. Entonces dice de que en el versículo 26 comenzó la duda. Vea, aquella duda, hermanos, que también le llega al cristiano en el año 2021. También aquella duda, hermanos, que le llega a usted y que me llega a mí en abril de 2021. Llegó esa duda. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo, estaban atribulados. Estos hombres, hermanos, tenían un miedo. Ellos decían, algo nos va a pasar porque ahí viene un fantasma para hacernos daño a nosotros. Allí, hermanos, estuvo con ellos el miedo. Pero vea qué especial. Dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué especiales palabras las que Jesús les dijo a sus discípulos. Qué especiales palabras las que esta tarde Dios nos dice a cada uno de nosotros. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén, tened ánimo.
Eso es lo que Jesús nos dice en esta tarde a nosotros. Cuando nuestro enfoque, hermanos, está siendo Jesús en nuestras vidas, nos está invitando a que tengamos ánimo, a que nuestro corazón, hermanos, quizás pueda estar triste, pero tengamos ánimo. Yo soy, dice Jesús. Yo soy, dice, no temáis. Y si Jesús lo dice, hermanos, eso es especial. Esta palabra nos conforta, nos renueva, nos alivia, nos da paz. Nos da tranquilidad porque no se lo está diciendo, hermanos, el presidente de la República. No se lo está diciendo, hermanos, el Papa quizás. Se lo está diciendo el mismo Hijo de Dios. Que no temamos. Que la dificultad pueda ser grande. Que el problema pueda ser grande. Pero que no temamos. Porque yo soy, dice la palabra de Dios. Y nos está invitando a que tengamos ánimo en nuestro corazón. Nos está invitando a que tengamos ánimo en nuestros corazones porque Dios, hermanos, nos acompaña a cada uno de nosotros. El enemigo quiere que nosotros estemos desgastados, por eso nos trae una y otra vez distracciones y acusaciones. Pero por sobre todas las cosas sabemos que Dios nos acompaña. Pasamos al siguiente punto, dice el siguiente punto, Dios nos llama a cada uno de nosotros. Vea, Dios nos llama. Jesús en este momento estaba llamando a sus discípulos. Oiga bien, vamos a leer versículo 28-29. Dice acá, entonces le respondió Pedro, oiga bien lo que dice Pedro, ponga atención a esto. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Escuche bien lo que le dice Pedro. Entonces le respondió y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro sabía, hermanos, Pedro sabía que si era un fantasma, no le iba a decir de que fuera él. Pero sabía que si era Jesús, que él lo llamara que fuera sobre las aguas. Entonces acá vemos, hermanos, en el versículo 29, el llamado que Dios le hace a Pedro. Y le dice, y él le dijo, ven. Vea, ¿quién estaba llamando a Pedro? ¿Lo estaba llamando su madre? ¿Lo estaba llamando su primo? ¿Lo estaba llamando Jesús? El mismo Jesús le estaba diciendo, ven. El mismo Jesús, hermanos, que dio su vida por cada uno de nosotros en esta tarde, nos dice, hijo, ven. Yo estoy contigo, yo te acompaño en tu dificultad, yo te acompaño en tu problema, pero ven. Vea, Pedro le está pidiendo algo, le está diciendo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Entonces Jesús le dice con amor, ven, le dice a Pedro. Eso es lo que a usted y yo, hermanos, Dios nos dice en esta tarde, que vengamos a Él. Que vengamos a Él allí, hermanos, en Jesús. Usted y yo tenemos todo, podemos depositar nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras dificultades. Porque Dios nos dice que vayamos a Él. Vea qué bonita esa lectura. Dice, y descendió Pedro. Descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Comenzó Pedrito a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Eso es lo que nos dice en la parte final del verso 29. Oiga bien, y esto es interesante. Verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Oiga, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al ver las dificultades nosotros fuertes, hermanos, quizás tenemos miedo también. Al ver quizás aquel problema fuerte, difícil, que se sale de nuestro control, quizás también nos llega el miedo a nosotros. Quizás nos llega, hermanos, aquella duda. Dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mire, el hecho, hermanos, de que el hermano Pedro tuvo miedo, hizo de que él comenzara a hundirse. ¿Por qué? Porque se desenfocó. Porque su enfoque, hermanos, ya no era Jesús, su enfoque era de que el viento estaba fuerte. Su enfoque era, hermanos, de que la dificultad o que el viento estaba fuerte en ese momento. Se desenfocó, se distrajo. Entonces, hermanos, al cristiano, cuando se distrae del blanco que es Cristo Jesús, es presa fácil también para comenzar a hundirse. El cristiano, hermanos, cuando comienza a distraerse por lo que le dijeron, por lo que le maltrataron o por lo que le insultaron,
comienza, hermanos, y deja el blanco que es Cristo y ya comienza a hundirse porque se distrajo. Y el enemigo, hermanos, comienza a aprovechar esa distracción para seguir hundiéndolo y hundiéndolo y hundiéndolo más. Pero en este momento, hermanos, este hombre reaccionó y dice que cuando comenzó a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mire, y si está en el agua, hermanos, ¿en cuánto tiempo se hunde? Si es que en el momento que ya está en el agua comienza a hundirse y se va hasta el fondo. Dice el verso 31, al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Al momento, hermanos, Jesús extendió la mano, dice, y asió de él. Jesús llegó, hermanos, en el momento justo para salvar a este hombre. Porque si no se hubiese hundido y quizás se hubiese muerto. Pero Jesús, hermanos, extendió su mano y asió de él, lo agarró, hermanos, y lo mantuvo. Pero oiga lo que le dice Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa es una palabra que Dios nos quiere traer en esta tarde a nosotros. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? No tenemos que dudar cada uno de nosotros. Debemos de tener, hermanos, esa convicción, esa fe en Jesús, que Él está con nosotros. Que en la dificultad, hermanos, que en el problema que estemos pasando, Dios está con cada uno de nosotros y no nos abandona. Aunque quizás físicamente así parezca, Dios no nos abandona. Dios hace, hermanos, lo que Él tenga que hacer para reforzar, para redarguir y para aumentar nuestra fe. Para aumentar, hermanos, aquel ánimo en cada uno de nosotros. Dios hace las cosas conforme a su voluntad. Entonces dice de que le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, el hecho de tener distracciones, hermanos, nos afecta muchísimo a nosotros como cristianos también. Nos afecta, perdemos el enfoque, se retrasa nuestro progreso, nos detiene para tomar decisiones, nuestras fuerzas se comienzan a desfallecer, no nos deja comprometernos y no nos permiten que cumplamos el llamado al cual Dios nos ha traído hacia este lugar. Vea todo lo que causa, hermanos, el hecho de distraerse en el Evangelio. De distraerse y de mirar a un lado, de mirar al otro lado, de mirar atrás. Tantas consecuencias, hermanos, y quizás la peor de ellas es cuando una persona se sale del Evangelio, se distrae y se muere. Quizás esa sea, hermanos, la peor consecuencia del hecho de distraerse de los caminos de Dios. Pero esta tarde, hermanos, Dios nos habla, Dios nos dice: hijos, enfóquense en mí. Yo soy el blanco perfecto. Mire, si nosotros, hermanos, tomamos de ejemplo a un humano en esta tierra, nos vamos a equivocar, nos vamos a decepcionar, vamos a fallar y nos vamos a sentir mal. Pero si decidimos seguir a Cristo Jesús y que el blanco nuestro sea Cristo Jesús, no nos vamos a decepcionar. No nos vamos a decir: bueno, ¿y por qué estoy siguiendo a Jesús si ya me falló Jesús en tal cosa? Jesús no nos va a fallar a nosotros. El amigo, hermanos, o el hombre terrenal nos puede fallar. Puede ser quizás nuestro mejor amigo, pero en algún momento, a conveniencia de él, quizás nos va a dar la espalda. Quizás nos va a mentir. Pero Jesús, hermanos, nuestro amigo fiel y verdadero, Él va a estar con nosotros. Él no nos va a dar la espalda. Él va a tener sus brazos abiertos para con cada uno de nosotros. Eso es lo especial, hermanos, de que nosotros nos mantengamos enfocados. Que mantengamos, hermanos, aquel anhelo delante de Dios. Que mantengamos aquel enfoque delante de Dios. Mire, Jesús, hermanos, cuando vino a esta tierra, vino y durante sus 3 años de ministerio Jesús hizo muchísimos milagros. Muchísimos milagros. Sanaba enfermos, Él daba vista a los ciegos, levantaba paralíticos, sanaba mujeres, incluso resucitaba a personas que habían fallecido mientras Él estaba acá. Ahora, dígame usted, a los 33 años que Jesús murió, hermanos, seguían habiendo más personas que tenían esas dificultades, seguían habiendo ciegos. Seguían existiendo, hermanos, personas que estaban quizás paralíticos cuando Jesús murió. Pero, oiga bien, Jesús cumplió el propósito al cual el Padre lo había enviado para esta tierra. Dice la palabra de Dios: consumado es.
Vea qué especial, cuando Él estaba en la cruz, hermanos, dijo, consumado es. Es decir, seguían habiendo dificultades en la humanidad, seguían habiendo ciegos, como le digo, paralíticos, quizás, o gente con dificultades, seguían habiendo, pero Jesús había cumplido el propósito porque Él estaba enfocado en lo que Dios le había mandado hacer a esa tierra. No se desenfocó Jesús. Nosotros sabemos y nos vemos, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, cuán criticado fue Jesús. Se unían los hombres, hermanos, quizás los hombres poderosos de esa tierra, a acusarlo, a hablar cosas malas o feas delante de él o de él. Se reunían y lo acusaban y le decían esto y lo otro, y tú qué harías, y la ley dice esto. Lo querían acusar a Jesús. Pero Jesús, hermanos, no perdió el enfoque. ¿Cuál era el enfoque? Que un día Él iba a dar su vida por cada uno de nosotros, para que usted y yo estemos en esta tarde acá. Para que usted y yo disfrutemos, hermanos, de ahora tener una salvación, una vida, una esperanza de vivir por la eternidad con Jesús. A eso, hermanos, a eso Dios mandó a su Hijo a esta tierra. Y Jesús no se desenfocó. Entonces Jesús nos enseña y nos indica, hermanos, de que nosotros debemos de tener también nuestra mirada siempre en el blanco perfecto que es Él. Que no nos desviemos, que no veamos lo que hizo el líder mal, que no veamos lo que el pastor quizás hizo mal, que no veamos lo que la diaconisa o que el músico hizo mal. No, que nuestro enfoque sea Jesús en cada uno de nosotros. Mires, cuando el enfoque nuestro sea Jesús, hermanos, las cosas van a marchar diferentes en nuestras vidas. Tratemos, hermanos, cada día de ser mejores personas, no que los demás, sino que mejores que nosotros mismos cada día. Que vayamos mejorando, que nuestros hábitos, hermanos, sean mejores cada día. Digámosle, Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguirte a ti. Pongámonos metas, digamos, Señor, hoy voy a orar más que ayer. Señor, yo voy a vigilar más que ayer. Yo voy a cantarte más que ayer. Yo voy a leer tu palabra más que ayer. Que seamos mejores día tras día, pero mejores que nosotros mismos, no mejores que los demás. Cada quien, hermanos, tiene el blanco perfecto que es Cristo también. Tenemos que tener, hermanos, en cada uno de nosotros este enfoque. Dice 32, cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Vea qué importante, hermanos, y qué especial es que hasta los vientos le obedecen al Maestro. Se calmó el viento, hubo tranquilidad en aquel momento. Comenzó la paz en aquellos hombres. Les llegó la paz, les llegó la tranquilidad. Les llegó, hermanos, aquella paz de que ellos ya no estaban con temor o que la tempestad estaba fuerte. No, ellos ya tuvieron paz. Y así con cada uno de nosotros, hermanos, Dios en su momento, en su tiempo perfecto, va a poner la paz en nuestros corazones. Para continuar, para seguir. Vea, versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente, hermanos, Él era Hijo de Dios. Jesús, hermanos, era Hijo de Dios. Nuestra mente, hermanos, nuestro corazón debe estar enfocados. La mentalidad que tengamos va a determinar nuestro propósito donde quiera que nuestra mente esté puesta y establecida. Ese será el lugar en el cual tendremos el enfoque de cada uno de nosotros. Y si nuestro enfoque, hermanos, es Cristo Jesús, pues allí va a estar nuestra determinación y el cumplimiento del propósito que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Allí, hermanos, vamos a poder lograr, hermanos, cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros al Evangelio. Es difícil, cuesta muchas veces, hermanos, porque, como le decía, el enemigo nos ataca día con día. Hora con hora, lugar con lugar, hermanos, el enemigo ahí está, no descansa. Quiere atacarnos, desgastarnos, herirnos, lastimarnos, ponernos tristeza, hermanos, porque ese es el objetivo de él. Y el objetivo es, hermanos, que en algún momento nosotros digamos, Dios, ¿por qué te alejaste de mí? Y que le reclamemos a Dios, ese es el objetivo del enemigo.
pero por sobre todas las cosas, hermanos, la gracia de Dios nos sostiene a cada uno de nosotros. Con brazo fuerte nos sostiene nuestro Señor Jesucristo a nosotros. No nos deja abandonados, no nos deja desamparados. En la tribulación, hermanos, en aquella situación difícil, hermanos, Dios está allí diciéndonos: hijito mío, yo no te he abandonado. Yo aquí estoy contigo. No temas. Ten ánimo. Continúa en esta batalla porque yo estoy contigo. Así, hermanos, debemos asimilar en cada uno de nosotros de que si Dios nos llama, hermanos, es porque Él va a estar con cada uno de nosotros. Si Él nos trajo hacia este lugar, hermanos, es porque Él va a estar con nosotros, nos va a acompañar. Porque su llamado, hermanos, ha sido un llamado especial para nosotros. Para nuestras vidas, para nuestra familia. El llamado de Dios, hermanos, ha sido algo lo cual nosotros no podemos pagar con dinero. Lo cual no podemos pagar con obras. Lo más que podemos hacer es agradecerle a Dios diariamente por el don que Dios nos ha dado de tener la vida eterna. Aún siendo inmerecedores, hermanos, porque nadie de nosotros lo merecíamos. Porque todos éramos malos o seguimos siendo malos muchas veces, no lo merecíamos. Porque nos portamos mal. Porque aunque tratemos de comportarnos bien, le fallamos a Dios. Aunque quizás no sea nuestra intención, pero le fallamos a Dios. Entonces, por esa razón, hermanos, Él vino un día y dio su vida por cada uno de nosotros. Y nos llama. Nos llama, nos ama, nos aconseja y nos alienta y nos da fortaleza, hermanos, para seguir adelante. Iglesia de Dios, roca de salvación, no importa la dificultad que estemos pasando, no importa el problema que estemos pasando, tengamos ánimo. Tengamos ánimo porque nuestra redención está cerca. Nuestra redención y aquel momento en el que Dios nos diga: ven buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor, está cerca que llegue ese momento. Pero esforcémonos y no perdamos el enfoque en Jesús. Esforcémonos, hermanos, y seamos personas que le hacen frente a la situación. Porque nuestra salvación, hermanos, dice su palabra que está más cerca que cuando creímos. Unos creímos hace 5 años, otros hace 10 años, hace 20, hace 40 años quizás, pero nuestra salvación está más cerca que en ese momento. Nuestros días, hermanos, en esta tierra, un día se van a terminar. O porque Dios nos llame, o porque Cristo venga, pero se van a terminar nuestros días acá. Pero ¿qué después de eso? ¿Qué después de partir? ¿Qué después, hermanos, de que dejemos de existir acá? Tenemos una vida eterna con Dios. El hecho, hermanos, de que estemos acá es porque nos estamos preparando día con día. Nos estamos preparando día con día. Mire, el estudiante, hermanos, va a la escuela, va a estudiar o va a la universidad y llega todos los días porque está buscando un objetivo. Y el objetivo es que un día se va a graduar. Entonces usted y yo, hermanos, venimos a la casa de Dios porque nos estamos preparando delante de Dios. ¿Por qué? Porque un día, hermanos, nos vamos a graduar y nuestro diploma, nuestro título nos lo va a dar Jesús. Él está preparando, hermanos, aquel lugar para que donde yo esté, dice, vosotros también estéis. En aquel lugar que Él está preparando, hermanos, no lo ha preparado mano de hombre. Lo ha preparado, hermanos, el mismo Jesús, el mismo Dios, para que nosotros estemos allí por toda la eternidad. Un lugar donde ya no va a haber angustia, donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber dificultad, donde ya no va a haber, hermanos, nada que nos haga dudar, donde ya no va a haber, hermanos, nada que el enemigo mande para distraernos, ya no. Ya vamos a estar con Dios gozando por toda la eternidad con nuestro Señor, cantándole y diciéndole todos los días: Santo, Santo, Santo. Qué privilegio, hermanos, qué privilegio tan grande. Mire, en nuestra mente finita no podemos dimensionar eso. No lo podemos dimensionar. Quizás nos emocionamos, nos alegramos, pero no podemos dimensionar, hermanos, a la alegría que vamos a tener ahí. Mire, quizás estar ya en el cielo, hermanos, eso es 1000 veces mejor que estar en la tierra. ¿Por qué? Porque allá, hermanos, ya está una luz de Dios para siempre.
Porque allá, hermanos, ya no tenemos una enfermedad que nos manda a estar acostados quizás o no poder levantarnos. Allá, hermanos, ya estamos gozando con Dios, estamos cantándole a Él, estamos con los ángeles cantándole a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la confianza, hermanos, esa es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos y debemos de tener y mantener en nuestros corazones. Que Dios, hermanos, si lo ha prometido, Él lo hará. Porque usted y yo prometemos y no cumplimos, pero Dios promete y sí cumple. Porque dice su palabra que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Usted y yo hacemos planes y le decimos, mira la otra semana, mira tal día. Llega el día y mira, fíjate que no pude. O ni siquiera decimos nada porque somos mentirosos. Pero Dios, hermanos, si dijo que está preparando un lugar para nosotros, lo está preparando. Y lo va a tener listo para cuando nosotros lleguemos. Va a estar, hermanos, aquel lugar preparado para cuando nosotros lleguemos. Pero requiere, hermanos, que nos esforcemos. Requiere, hermanos, que nuestro enfoque no se pierda a la izquierda ni a la derecha. Mire, cuando alguien va manejando un vehículo, muy bien alineado puede estar el vehículo. Pero si usted lo deja solo, así que vaya el vehículo solito, en algún momento comienza a irse en curva. Comienza a irse en curva y si no lo toma, se va a ir a chocar. Así sucede, hermanos. Cuando se descuida algo, se pierde el enfoque. Y tiene consecuencias negativas. Se pierde el enfoque y se tiene consecuencias negativas. Así pasa también con el Evangelio. Si nos descuidamos, se tienen consecuencias negativas. Pero Dios, hermanos, quiere que estemos cada día a cuentas con Él y enfocados con Él. A cuentas con Él, hermanos, y enfocados con Él, que nuestras vestiduras estén blancas todos los días. Que no tengan nada, hermanos, ahí que las pueda manchar. No, Dios quiere, hermanos, que nuestras vestiduras estén blancas. Y de esta manera, hermanos, tenemos el enfoque en cada uno de nosotros. Cierre sus ojos en esta tarde un momento. Cierre sus ojos y por un momento usted comience a pensar qué es lo que usted o lo que yo estamos haciendo que quizás a Dios no le agrada. Pensemos por un momento, Señor, yo te prometí tal cosa y hasta este momento no lo he cumplido. Piense por un momento, hermanos, todas las veces en las cuales Dios nos ha respondido una oración. Pensemos las veces, hermanos, las cuales Dios estuvo con cada uno de nosotros para darnos ánimo. Pensemos, hermanos, en aquel momento en el cual tuvimos una dificultad y Dios estuvo con cada uno de nosotros para cuidar de nuestras vidas. En aquel momento, hermanos, que quizás no había nada para comer, pero que Dios nos proveyó algo y que nos fuimos a dormir tranquilos. Pensemos, hermanos, en aquel momento en el cual le fallamos a Dios y venimos delante de Él y dijimos, Señor, perdóname. Dios nos perdonó y nos puso paz. Pero ¿qué es lo que debemos hacer delante de Él? ¿Qué es lo que debemos de tener delante de Él? Tener un enfoque y decirle, Señor Jesús, aquí estoy. Sé tú mi guía, por favor. Sé tú mi caminar. Sé tú mi ejemplo, Dios. Mire, muchas veces el orgullo en nosotros no nos deja poder cumplir el propósito de Jesús. Muchas veces los propósitos de Dios son increíblemente grandes en nosotros, pero nuestro orgullo no nos deja. Porque nuestra misma humanidad nos hace que seamos orgullosos delante de Dios, y delante de Dios no podemos ser así. Debemos venir, como dice su palabra, humillados delante de Él. Dices que al corazón contrito y humillado Dios no lo despreciará. Entonces, si Dios no lo despreciará, significa que Dios lo va a tomar, que Dios lo va a abrazar, que Dios le va a decir, hijo, me fallaste tantas veces, pero yo te perdono. Pero yo ahora te doy una nueva vida para ti. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, en cada uno de nosotros, que nuestro corazón sea redarguido delante de Dios. Dios, hermanos, nos está dando la oportunidad hoy en día
Mañana quizás yo no tenga esa oportunidad, mañana quizás usted no tenga esa oportunidad. El momento es hoy. Cuando Dios le dice, hijo, ten ánimo, ven a mí. Dios nos está llamando delante de Él. Nos llama y nos dice, hijo, yo te amo, ten ánimo. Porque yo soy tu Dios y porque estoy contigo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Dios, porque a pesar de las dificultades, porque a pesar de los problemas, Señor, tú sigues siendo Dios y tú sigues estando en tu trono de gloria. Gracias te damos, Padre, porque a pesar de la dificultad o a pesar del problema, Señor, tu gracia nos ha sostenido firmes a cada uno de nosotros, Dios. Ahora yo vengo pidiéndote, Padre. Hay una canción. Yo vengo pidiéndote, Dios, por esta iglesia, Que demuestra por este pueblo, Dios, que ahora está delante de ti, Señor. Gracias, porque tú hasta este momento nos das esa fortaleza, Dios. Gracias porque esos ánimos que tú nos das a cada uno de nosotros, Dios. Dios, te damos gracias porque nos estás probando también, Padre. Gracias, porque si nos estás probando es porque nos amas, Dios. Mi corazón. Gracias porque no nos has descuidado, Señor, y te preocupas de probar nuestra fe, de probar nuestro corazón. Dios, de purificar nuestro corazón y probarnos como es probado el oro, Padre, para tener una buena calidad, Dios. Bendice a esta iglesia, Padre, bendice a tus hijos, bendice a los jóvenes, Dios, bendice a los niños, a los adultos, a los ancianos, Padre. No permitas, Padre, que en ningún momento perdamos el enfoque que tú has dado a cada uno de nosotros, Dios. No permitas que ese enfoque se pierda, Padre, por pequeñeces, por cosas insignificantes de esta tierra. No permitas, Padre, que nuestro corazón mire a un lado, Dios. No permitas que volvamos atrás, Padre. Y lejos de eso, Dios, que busquemos tu reino, Padre. Que te busquemos a ti, el blanco perfecto que eres tú, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por quebrantar nuestro corazón, Dios. Gracias, Padre, por quebrantar nuestro corazón, Dios, por hacerlo y moldearlo conforme a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor. Hermoso eres. Gracias te damos, Dios. Yo no sé si en esta tarde alguien quiera o tenga el deseo de venir delante de Dios. Si alguien tenga el deseo de venir delante de Dios, rendir sus pies delante de Dios y humillarse. No humillarse delante del pastor, sino humillarse delante de Dios. Porque ante los pies de Dios es donde queremos estar. O si alguien desea venir y reconciliarse con Dios, aquí está Dios diciéndonos: tened ánimo, hijos míos, no temáis. Esta es la tarde que Dios nos ha dado para venir delante de Él. El mañana no nos pertenece. El mañana no es nuestro, pero este momento sí es nuestro. Este momento sí es nuestro. Este momento es el momento del refrigerio que Dios nos da. Ese es el momento de salvación. Por favor, Dios, permite la oportunidad, Padre. Danos la oportunidad, Dios, de ponernos día con día cuentas contigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, que estemos con nuestro corazón delante de ti, Señor, preparado para poder volar contigo, Padre. Gracias por tocar nuestras vidas, Dios.
por tocar nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Gracias damos a Dios, hermanos, por ese tiempo que Dios nos ha regalado en esta tarde. Mire, momentos de refrigerio que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Dios, hermanos, obra respecto al reloj de Él, no respecto al reloj nuestro. Entonces, hermanos, Dios nos invita a que nos enfoquemos delante de Dios. Gloria a Dios, hermanos.